Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la fiesta de Santa Catalina se nos pone este Evangelio. Te doy gracias, Señor, porque del cielo y de la tierra, porque has escondido esta cosa a los sabios y la has revelado a los pequeños. Y se nos pone expresamente en la fiesta, sobre todo de estos santos especiales. Como he dicho muchas veces, hay más clases. Esto es una división que hago yo así, como dos tipos de santos. Los santos imitables y los santos que no se pueden imitar. Se pueden imitar cosas, pero no se puede imitar su vida, porque son santos tocados de la mano de Dios desde el principio y puestos por Dios en momentos clave, y que la acción de Dios es tan fuerte y tan especial y los dirige de tal forma que ninguno de nosotros puede ni pensar ni de lejos hacer lo que hicieron, porque no podemos vivir como vivieron, porque vivieron tocados de la mano de Dios desde niños. Si tenemos un ejemplo bastante reciente, el del siglo XX, que fue sobre todo el Padre Pío, pero con él hubieron bastantes más, pero sobre todo el Padre Pío, la Madre Esperanza o la de la Divina Misericordia y otros que fueron casos muy especiales tocados de la mano de Dios en momentos clave. Así es Santa Catalina de Siena. Sabéis que es del siglo XIV, nacerá en 1347, en un momento muy complicado. Si el siglo XIII había sido un siglo muy bueno para la Iglesia, con enormes santos, de los santos imitables, pero gente muy buena, donde se habían creado las grandes órdenes mendicantes y habían desarrollado todo lo que es el movimiento franciscano, los dominicos, los trinitarios y otros grandes movimientos de iglesia, de renovación. Se habían creado las universidades, habían habido enormes filósofos y teólogos cristianos, católicos, donde es verdad que habían habido también algunos problemas, como siempre, pero un siglo de oro, entre comillas. Pues bien, el siglo XIV viene a ser un siglo de decadencia. Han pasado esos buenos momentos, empiezan muchísimos conflictos en Europa. El Papa está desorientado, tan desorientado que deja Roma y se va a Aviñón. Y con todas estas cosas, cuando faltarán nada, poco antes de la muerte de Santa Catalina, vendrá el gran cisma de Occidente. Tendremos dos papas y nadie sabrá cuál es el bueno y cuál es el malo. Un lío total para la Iglesia. En esta época nace, decimos, en 1347 nace Santa Catalina de Siena, en una familia que hoy sería casi imposible que naciese, porque era la penúltima, según unas fuentes de 24 hermanos, según otras fuentes de 25 hermanos. Ser la 23 o la 24 de los mismos padres, solo dos padres, padre y madre, no de varias madres, de una sola. Eso para mí es inaudito en nuestro tiempo. No conozco ninguna familia, sí conozco alguna de 16, 17 hijos, pero de 24, 25 ninguna. Pues ella la penúltima, de una familia de clase media,
La familia es, el padre es notario, pero no son los notarios de hoy, es otro tipo de notarios. Hacen lo que hacen algunos notarios de hoy, pero quiero decir, no es una profesión de grandes riquezas en aquella época. Y también parte de la familia se dedica al arreglo de lo que son las casas, lo que hoy diríamos una especie de fontaneros y cosas de estas. Bueno, el caso es que son muchos hermanos y ella ya de muy pequeña empieza con cosas muy raras. Empieza a ser mística a los 4 años. Por eso decimos que no es imitable para nada, es un don de Dios que da a una persona. Empiezan sus experiencias místicas de pequeña, empezará a consagrarse ya a los 7 años, ya se consagra a Dios y en la virginidad, una cosa muy rara para una niña de 7 años. Y además una niña consciente, una niña que nunca habrá ido al colegio, pero no quiere decir que sea inculta ni mucho menos. Sabrá leer, escribir, escribirá muchísimo. Lo que pasa es que de una formación no reglada, un poco al estilo de, en esto sí que se parece a Santa Teresita, que antes de ir al colegio ya sabía leer y escribir, imitando a sus hermanos, viendo lo que hacían sus hermanos. Lo mismo pasa con Santa Catarina. Y ella, los padres la querrán casar a los 12 años. En aquella época se podía hacer, hoy está absolutamente prohibido, como sabéis. Hoy hasta los 18 años es imposible. Bueno, se necesitaría una dispensa tanto civil como eclesiástica difícil de conseguir para casarse a los 16. El mínimo son los 18 y a los 12 imposible. El caso es que los padres la quieren casar, se niega absolutamente. Ella es de Cristo, no es de nadie más. No se casará, para eso se cortará el pelo totalmente, para que sea lo menos atractiva posible, para que los padres no la puedan casar. Y se cerrará y será como un convento en el patio de la casa. De esta forma, ella continuará lo que son grandes momentos de oración, momentos, horas y horas de oración, una mística de estas, donde sobre todo meditará y verá todo lo que es la pasión de Cristo y lo que significa el amor de Dios inmenso a la humanidad y la poca respuesta del hombre al amor de Dios. En esos momentos vendrá también una de las grandes pestes. En su vida hubo 2 grandes pestes en Siena. Una era muy pequeñita y no pudo hacer nada, debía tener 3 o 4 años. Pero en la otra ya era más mayor, se dedicó totalmente al cuidado de los enfermos, sin enfermar ella, según algunos con grandes milagros en algunos casos. El caso es que a los 18 años se consagra como terciaria dominica. Recordemos que las órdenes, cuando se habla de terciarios, la orden primaria eran los dominicos, la orden secundaria se decía a las dominicas y la orden terciaria quería decir los laicos que se consagran, pero son laicos. Pero se consagran normalmente los terciarios muchas veces en la vida ordinaria. Ella no. Ella hace voto de pobreza, voto de virginidad, hace el voto de obediencia en todo lo que haga falta, los 3 votos, como si fuese una religiosa de convento dominico, pero siendo laica. Y vendrán muchísimas conversiones, porque en ella verá la gente, toda la gente de Siena ve la acción de Dios, una acción única. Y ella empezará, también lo ven por lo que está haciendo, y es que entre los güelfos y los gibelinos estaban a punto de una guerra civil en la misma Siena. Ella intercederá, les enseñará que la paz es imposible si no hay justicia. Y la justicia entendida en el doble sentido, en el sentido de lo que es justo. Pero lo que es justo es lo que lleva a la santidad también. El justo es el santo. Y que hay que cambiar mentalidad. Conseguirá la paz en Siena y escribirá al Papa para que el Papa vuelva a Roma. Al principio no lo consigue, será embajadora en nombre del pueblo de Siena a Aviñón para
pedir al Papa que vuelva a Roma y que ejerza lo que ha de hacer el Papa. Y al final, pero muy al final, cuando ella ya tiene 30 años, convencerá al Papa y el Papa volverá de Aviñón a Roma. Pero habrán líos y gordos en la Iglesia y ahí empezará ese gran cisma que ya intentó evitar, intentó arreglar, pero ya moría a los 33 años, a la edad que se decía la edad de Cristo, los 33. Pues así muere ella después de una vida habiendo hecho muchísimo por el bien de Italia, por el bien de la Iglesia, con fenómenos místicos de todo tipo, habiendo también cuidado y vigilado y haciendo hacer por los pobres todo lo que pudo, teniendo dones únicos, entre ellos el don de la bilocación, igual que el Padre Pío, igual que la Madre Esperanza, igual que tantos otros santos. Una vida absolutamente única, de una mística que tuvo también los dones de los estigmas, solo que de forma incruenta, no como el Padre Pío, que eran de forma cruenta. Una grandísima figura, y ella fue la que acuñó aquella frase que quedó en la historia: el Papa, el dulce vicario de Cristo en la tierra. Y eso que eran papas que había de todo en aquella época, como en muchas otras épocas, pero el dulce vicario de Cristo, ese nombre que ha quedado para la posteridad, el Papa como el vicario de Cristo en la tierra. No es el Cristo en la tierra, sino el que hace de Cristo, y por eso hemos de tener un respeto y devoción especial al Papa, pero como quería también Santa Catarina, pidiendo al Papa esa santidad que es necesaria para el bien de la Iglesia. No es el Papa el que hace lo que quiere, sino que se ha de dejar llevar, como siempre, por el Espíritu Santo, por el don de Cristo, dejarse llevar por la santidad que Dios quiere para el bien de la Iglesia y de todos los hombres.